luz la ruta de la renovación de la Dirección Nacional del PRD. El día de ayer hemos realizado 6 eventos en la zona de los Tuxtlas, buenos eventos, y queremos expresar que hay PRD abajo, PRD en el territorio, un PRD social, un PRD de la gente, que nos importa mucho rehacer, reorganizar para seguir siendo un partido al servicio del cambio democrático que México todavía requiere, el cambio principal por el que el PRD decidió luchar hace ya casi 25 años, sigue siendo una asignatura pendiente. El PRD atraviesa una crisis, atraviesa un momento complicado. Hemos vivido otros momentos complicados en años anteriores y los hemos superado. Esta crisis que hoy vive el PRD es diferente a las otras que hemos vivido antes, y pensamos que el PRD, siendo un partido de larga experiencia, profunda raíz social y humana, también es una crisis que podemos superar. ¿Qué crisis está viviendo hoy el PRD? Es una crisis de su dirección nacional, de la conducción política del PRD. En los últimos años, los dirigentes, el grupo dirigente del PRD ha privilegiado una especie de asociación con el poder presidencial, con el poder político del régimen. El PRD surgió para enfrentar ese poder presidencial, ese poder político del régimen. Surgió para enfrentarlo, competir con dicho poder, que ha sido el mismo con el PRI durante décadas y con el PAN durante 2 periodos, ahora otra vez con el PRI. Y por lo tanto es una equivocación grave esta alianza, esta asociación de la dirección política del PRD con el poder presidencial, con el poder político del régimen, que la elección interna del PRD debe resolver terminándola, cancelando esa ruta que nos ha dañado, que nos ha dividido, que ha deteriorado al partido. En los últimos años, producto de esta línea de cercanía con el presidente, primero con Felipe Calderón y con el PAN, ahora con Peña Nieto y el PRI, el PRD ha perdido territorio que con mucho esfuerzo durante casi 20 años se ganó. Hemos perdido los gobiernos en Zacatecas, en Michoacán, en Chiapas, en Baja California Sur. Hemos perdido los gobiernos en espacios tan importantes como en Cancún, allá en el sureste. Hemos perdido la pertenencia al partido de liderazgos como el de López Obrador y otros muchos liderazgos que se han alejado, que se han ido de manera silenciosa. Vivimos una profunda decisión, una división del PRD y del movimiento democrático. Y esta ruta equivocada, este camino equivocado debe corregirse a la brevedad. Por eso nosotros hemos estado recorriendo el país, hemos estado explicando la necesidad de que los cuadros medios, la base social, la base militante del partido haga un esfuerzo para ganar la reconducción, lograr que el partido regrese a la línea, a la orientación social, democrática, de izquierda, que asumimos desde el 89. La elección del PRD sucederá a mediados del año, junio o julio. No hemos logrado establecer una fecha porque el IFE, que ha recibido los documentos que el partido reformó en noviembre pasado en su último Congreso Nacional, no ha emitido una resolución de validación de estas reformas. La ley establece que para que las reformas de un partido entren en vigor requiere que el IFE emita una resolución, una declaratoria de validez constitucional. Eso no ha sucedido. A partir de que el IFE en estos días, finales de febrero, principios de marzo, emita dicha declaratoria, pues vamos a fijar la ruta crítica que estimamos va a desembocar a finales del mes de junio, durante el mes de julio, para que haya las elecciones. Van a votar los casi 3 millones de afiliadas y afiliados al partido.
y se van a establecer aproximadamente, estimamos, 6,000 mesas electorales en todo el país. Esas 6,000 van a tener 3 urnas que hemos acordado sean mediante voto directo: Consejo Nacional, consejos estatales y comités municipales. 3 urnas. Está en debate si el presidente del partido a nivel nacional y en cada estado se elige también por voto directo. Ahí tenemos una diferencia importante con los hoy dirigentes del PRD. El grupo dirigente privilegia, impulsa que la elección del presidente sea mediante el Consejo Nacional o en los estados, es decir, que un puñado de dirigentes reunidos elija al presidente. Nosotros y otros grupos del PRD hemos demandado, vamos a defender hasta el final el derecho de la militancia de elegir también con su voto directo, libre, al presidente nacional del partido. Es decir, que no haya 3 urnas solamente, sino la 4ª urna. Y finalmente, efectivamente, el PRD en su Congreso Nacional en noviembre pasado resolvió que de obtener el órgano electoral constitucional, que hoy se llama IFE, y que está por denominarse INE, tuviera la facultad de elegir, de realizar las elecciones internas de los partidos, el PRD solicitaría que el INE o IFE, como se llame, organice las elecciones internas del PRD. Nosotros fuimos promoventes de tal idea y se acordó en el Congreso Nacional, por lo que esperaríamos que sea el INE el que organice las elecciones internas del PRD para tratar de atacar las prácticas del fraude, de la trampa que regularmente han sucedido ya en las elecciones internas del PRD. Estamos muy contentos en Veracruz, ha hecho un buen esfuerzo con la diputada federal de Alvin, López Zapot, con nuestro dirigente Arturo Hervis. Hemos ya recorrido parte de las zonas centros de Veracruz hace 2 meses, hemos recorrido ya el sur, nos queda el norte, y esperemos que en Veracruz también suceda una especie de levantamiento social, de rebeldía social, para que podamos reconducir y recambiar al partido en Veracruz y en el país. Ese es el motivo de nuestra presencia hoy acá en el puerto. ¿Cuál es el panorama de la izquierda en estos próximos años, y sobre todo en la contienda intermedia? Pues no es halagüeña, no es muy alentadora. El PRD y las izquierdas hemos pasado por mejores momentos. Hoy tenemos instalado en el partido y en el movimiento en general un momento de división, de conflicto en nuestro campo, de desconfianzas, y requiere esa situación ser superada. Difícilmente en el 2015 vamos a llegar unidos. Evidentemente Morena y López Obrador van a tratar de medirse e instalarse como una fuerza opositora. El PRD debe corregir en estos meses que sucederá su elección interna y corregir errores, rectificar equivocaciones. El PRD debe convocarse en una fuerza unida y unificadora del conjunto del movimiento. Si el PRD no corrige, si el PRD no rectifica, difícilmente podrá jugar ese papel que en otras ocasiones desarrolló, de ser un partido convocante a la construcción de un bloque nacional. Por ello, pensamos nosotros que el PRD tiene que corregir, no algo menor, corregir una corrección de gran calado, de mucha profundidad, pensando más que en el 2015, poniendo la mirada en el 2018, a donde requerimos llegar con un frente nacional, un bloque nacional de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, donde esté el partido, pero también esté Morena, esté el PT, esté Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador. Necesitamos la unidad del movimiento democrático, con una sola candidatura presidencial. Y por lo tanto, ¿cómo avisoro yo estos meses que siguen? Pues un PRD que empiece a corregir, que empiece a mover el volante a la izquierda, a rehacer su relación con la sociedad, con los movimientos sociales, con los sindicatos, y construyendo las bases de un nuevo frente nacional, social, de izquierda, que permita en el 2015-2016 ir estableciendo ese acuerdo para disputarle democráticamente al PRI y al PAN de la conducción de la nación. ¿A qué le atribuye usted precisamente esta debacle en el interior del partido de Acción Democrática? Lo atribuyo a una aplicación, a una línea política distinta a la del PRD. El PRD no siguió enfrentando
aspirando al poder presidencial, que en México ha sido corrupto y corruptor, autoritario, útil solamente para una pequeña oligarquía, dicho poder, y el PRD, su dirección política, en los últimos años dejó de enfrentar dicho poder, se asoció con el poder, se acercó a Felipe Calderón, estableció una alianza electoral con el partido de gobierno en ese momento, con el PAN. Cuando termina el PAN, se acercó y se asoció con Peña Nieto, con el PRI, y esa línea política nos ha dividido, nos ha deteriorado. Requerimos abandonar dicha orientación y retomar la social, la de izquierda, la que nos dimos cuando se fundó el PRD. ¿Jesús Zambrano equivocó las estrategias dentro del camino del PRD? Sin duda, Jesús Zambrano, pero no solamente, no es un asunto personal. Jesús Zambrano como dirigente solo no tendría la fuerza, la capacidad. Es una orientación política de un grupo, de un bloque, donde está Nueva Izquierda, ADN, IDN, Foro Nuevo Sol. En el Consejo Nacional del PRD se han votado resoluciones por amplio consenso de estos grupos que acabo de mencionar. Ellos han votado la alianza con Calderón y con el PAN, ellos han votado la cercanía con el poder presidencial. Es una idea de cómo el PRD, la izquierda, debiera comportarse muy cercana a lo que conocimos hace 30 años con el PPS, el Partido Popular Socialista, o el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, una izquierda aliada al poder, operadora del poder, los de izquierda del presidente. Nosotros necesitamos dejar eso atrás, eso ya fue superado, y recuperar la vía social. Por eso nosotros reiteramos desde el PRD, el Movimiento Nacional Patria Digna, Democracia Social. El PRD tiene como contrincantes principales políticos con quienes debemos competir y ganarles al PRI y al PAN. El problema del PRD no es López Obrador, el problema del PRD no es Morena, no son otros partidos de las izquierdas. El problema del PRD en su caso es el propio PRD, que ha venido tomando decisiones equivocadas y nos hemos ido debilitando arriba. Entonces, no es un problema de dirección, abajo no, abajo el PRD es fuerte, es social, y podríamos en ese sentido plantearnos la recuperación del partido. ¿Quiénes podrían encabezar el esfuerzo del PRD? En el ámbito partidario, nosotros, los del Movimiento Nacional Patria Digna, Carlos Navarrete y Marcelo Ebrard, que son los otros dos precandidatos ahora, se han significado en su momento los dos por ser parte de los grupos que propiciaron la alianza con Calderón y con el PAN, grupos que impulsaron esa alianza con la derecha panista, la derecha gubernamental. Ahora Marcelo se ha apartado de esa línea y está bien, pero él fue parte de esa orientación. Ahora, rumbo al 2018, el PRD tiene que propiciar que las figuras de las izquierdas que tienen posibilidades de ser candidatos en el 2018 caminen, todas, avancen, hagan su tarea, hagan su esfuerzo. La dirección nacional del PRD y el PRD abajo no puede estorbarle, no debe estorbarle a ninguna de las figuras que se mueven en el campo de las izquierdas. Me refiero a... ¿Perdón? ¿Podrían ustedes entonces impulsar un candidato para la nacional? Yo soy el candidato. ¿Usted es el candidato para la nacional? Ahorita hay tres precandidatos, porque ni siquiera hay convocatoria de mi lista. Marcelo Ebrard, con su fuerza, Movimiento Progresista. Carlos Navarrete, que es candidato de Nueva Izquierda y de ADN, yo digo de la continuidad en el partido. Y un bloque que se denomina Movimiento Nacional Patria Digna, conformado por tres corrientes nacionales, modestas en su presencia nacional, pero juntas ya somos una fuerza respetable, que son Izquierda Social, que coordina Lucio Borreguín, secretario de Derechos Humanos del Secretariado Nacional, que es la Unidad Nacional de las Izquierdas, o UNI, Carlos, que coordina Gilberto Sástiga, miembro de la Comisión Política Nacional, y Democracia Social, que yo coordino a nivel nacional. Hemos decidido agruparnos en un bloque, en una fuerza inicial, una coalición que denominamos Movimiento Nacional Patria Digna, y se ha resuelto proponerme a mí, postularme a mí, que soy también miembro de la Comisión Política Nacional del PRD, como candidato. Somos tres los candidatos.
Nosotros tenemos una presencia en el Consejo Nacional de aproximadamente el 15% de sus integrantes. Competimos por primera vez en el 2011 contra el aparato, contra el bloque oficial del PRD y logramos una representación modesta pero importante de casi el 15%. Del 2011 a la fecha hemos desarrollado de mejor manera nuestro trabajo. Somos mayoría en varias entidades de la República y pensamos que por lo menos podemos duplicar nuestra presencia. Ya con un porcentaje del 30-35% del partido, en alianzas con otras fuerzas, sin duda podemos competir para ganar la presidencia con voto directo, que es nuestra propuesta, o en el Consejo Nacional si imponen ese método. El caso es que nosotros vamos a competir de manera firme, sólida, frente al grupo dirigente. Los que crean que el PRD va bien, los que apoyen la continuidad, nosotros vamos a demandar la reconducción, el recambio, el que arribe a la dirección del partido un equipo político nuevo, distinto, que rehaga la ruta, que reconstruya la relación con la sociedad para que sigamos siendo el PRD un partido de oposición, un partido alternativo. No, Cuauhtémoc Cárdenas no está descartado. Cuando en el Congreso de noviembre, en Huastepec, se quitó el candado, la cláusula que prohibía la reelección de quienes ya han sido presidentes nacionales, el partido abrió la posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas u otros que han sido presidentes nacionales, como Pablo Gómez, como Leonel Godoy, como Amaya García, el que deseare, podría ser reelecto. Cuauhtémoc, sabemos nosotros cómo lo vamos a votar, ya ha estado siendo alentado, ya ha estado siendo visitado por otros dirigentes, por otros grupos que no se han manifestado por apoyar ni a Marcelo, ni a Navarrete, ni a un servidor de Patria Digna, para exponerle a Cuauhtémoc los argumentos de que él podría ser un candidato que unifique al conjunto del partido, que ataque la medición interna. Nosotros lo que pensamos es que Cuauhtémoc es quizás el activo más importante que hoy tiene al PRD, que en este periodo que sigue el debate de la reforma energética va a ser el principal tema de la nación. Cuauhtémoc lo encarna como nadie, de mejor manera, y que por lo tanto Cuauhtémoc tiene que valorar él la invitación, la idea de que pudiera ser candidato y quizá presidente del PRD. Mientras no suceda la decisión de Cuauhtémoc, mientras él no anuncie nada diferente a lo que ha dicho públicamente, que no le interesa, que no va a participar, nosotros vamos a continuar nuestro trabajo por todo el país. Nosotros no andamos buscando candidatura, tenemos propuesta, tenemos estructura en la nación y tenemos candidato. Ahora, si Cuauhtémoc Cárdenas anuncia su candidatura, da el paso y se coloca en el escenario de la competencia, pues entonces nosotros, Patria Digna, lo que hemos ofrecido es hacer un alto en el camino, convocar a un encuentro nacional de nuestra fuerza para evaluar nuestra respuesta a un anuncio de tal tamaño, de tal naturaleza. ¿Sí declinaría a favor de Cuauhtémoc? Nosotros no vamos a declinar ninguna candidatura, lo hemos respondido nosotros, porque tenemos, reitero, una propuesta que pensamos que es la que le ayuda al PRD, la que le conviene al PRD, y no declinamos ninguna candidatura porque en el escenario de la competencia no está ahorita la de Cuauhtémoc Cárdenas. Los que apoyan a Cuauhtémoc nos piden que nos quitemos todos, que todo el mundo se haga a un lado, que exista lo blanco, el vacío, para que Cuauhtémoc pueda dar el paso, y nosotros decimos que eso no va a suceder, que esa idea del vacío pues no va a existir, porque venimos trabajando desde hace ya buen rato por la reconducción del PRD. Ahora, repito, si Cuauhtémoc anuncia, hace pública su determinación de competir, no de ser candidato único, de competir, nosotros con mucha responsabilidad, reconociendo en Cuauhtémoc Cárdenas un activo importante, principal del PRD, vamos a hacer una reunión nacional, vamos a evaluar para decidir nuestra respuesta, diríamos, a esa determinación. Puede ser que apoyemos a Cuauhtémoc Cárdenas, puede ser que no, que decidamos seguir caminando en ese esfuerzo por reorganizar al partido desde abajo, de su base social. Eso va a ser una decisión colectiva, colegiada, de quienes decidimos avanzar en esta ruta de Patria Digna, y en verdad que lo haremos con mucha responsabilidad. Esto que digo yo de un alto en el camino, sin duda no lo vamos a hacer solamente nosotros. Si Cuauhtémoc anuncia, sin duda Nueva Izquierda
Navarrete, Marcelo y su movimiento progresista harán lo propio, harán lo necesario, pero no vamos a adelantar ninguna opinión concreta hasta que Cuauhtémoc no nos diga si va o no va. ¿Qué tal si nunca se anuncia? ¿Qué pasa si nunca da el paso? Que nosotros no podemos adelantar declinaciones de nada, sino más bien confirmar nuestra determinación de trabajar por un PRD que sea reconducido en una línea política correcta. El profesor Carlos Sotelo García, miembro de la Comisión Política Nacional del PRD. En el 2018, quien llegue mejor posicionado. Repito que el PRD no puede estorbarle a nadie ni casarse desde ahora con una sola propuesta. Está Marcelo, que podría ser el candidato, diríamos, preferente del PRD, pero también está Cuauhtémoc Cárdenas, está el doctor Miguel Ángel Mancera, está el propio Andrés Manuel López Obrador. Son 4 nombres de figuras, puede haber más, sin duda. Divididos no vamos a poder, si unidos el fraude, la operación de la oligarquía, nuestros errores nos han impedido el momento de que a la presidencia arribe un personaje postulado por las izquierdas, divididos menos. Fue un acierto del gobierno, no hay que regatear cuando las cosas se hacen bien. Fue un acierto insuficiente, porque efectivamente el combate a la delincuencia organizada, a los cárteles, no se resuelve con detenciones de sus líderes. Sí, te decía, el viernes vamos a iniciar el festival del la red de complicidades con la inauguración del vivero. Gobernadores, senadores, viernes 28. Viernes 28. A las 10 de la mañana. No se explica, no se entiende. La columna, Sí, ahí la cabecera. Sus redes empresariales, Invitada de económicas, que Ahí también la comisión especial ya en el no del pasos para ubicar y detener que la preside a los Silvano cómplices en el Blanco. mundo de la política y en el mundo de la economía. Los cárteles delincuenciales no van a ser derrotados, no van a ser debilitados. La sucesión de los liderazgos, como ya lo hemos visto, se dan de manera muy rápida. Ya se acercó la gente de Cavada, del ayuntamiento, es un acierto, no hay que regatear méritos tampoco, pero independiente de eso, falta para beneficiarte. ¿qué te presento de requisitos? ¿Cuál? Los 4 documentos, credencial del lector, copia todo, credencial, Mira, detuvieron al Z40 allá en Nuevo Laredo, lleva meses y certificado de la propiedad, el título que o no hay un solo escritura, copia. alcalde, un síndico, un regidor, un senador, un gobernador que lo Perfecto. quisiera, que ¿Cuánto están dando por hectárea? De 140 un plantas. Tú empresario, ya me dices cuánto requiere. con fortaleza En esta misma semana que voy a estar fuera, pero a ver si el viernes puedo acompañarte. el tío Loyo en Morelia. Y a ver si ya te estoy llevando la otra semana documentos. Órale, sí, porque ya entregamos en San Andrés, entregamos lo de 70 hectáreas, 15 días, Agua Dulce ya lo entregamos. Ahorita está el que nos habló, porque también es Debiera ser en el marco beneficiado el de alcalde de los orales. Tatamucapan, que de también entra en el proyecto Mina, Cuatza. ¿Viene cuánto? Los nuevos procedimientos que se han establecido, juicios orales, que Yo se filmen, te hablo, estoy en que se contacto. graben, Te agradezco que se mucho. conozca por toda la población su declaración, sus complicidades, que no lo encierren en una celda fría, bajo un foco, donde nadie se entere de nada, que sea sometido a un juicio público, para que la nación escuche, valore, realmente determinemos si hay una decisión genuina de ir a fondo. Lo dudo, ojalá sucediera, pero reitero, no hay que regatear méritos cuando esto sucede. Sin duda fue una acción correcta, un mérito de este gobierno. Entonces, en su momento, no le pregunté a alguna zona porque la chava que trabajaba en mi casa vive ahí. Pues sin duda, Mataron a Astro hay una alianza, hay un apoyo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. que no Se ha pasado explica nada, que sí se lo que hicieron sin este apoyo. Ojalá hubiera en ese caso una nueva relación. Con Felipe Calderón lo que hubo fue una subordinación, una entrega de la soberanía. Acá faltan muchas cosas por conocerse, pero repito, sin el apoyo de la DEA no pudo haber sucedido esta acción que evidentemente, por lo que yo conozco, por lo que he escuchado, que tenemos, fue un operativo de la Marina y el gobierno mexicano, de la Corporación
corporaciones mexicanas que hicieron a un lado lo local, parte de lo federal, las corporaciones locales, el gobierno del estado de Sinaloa, los principales fueron aislados, porque evidentemente ahí había complicidades, ahí había apoyos, que querían que el Chapo Guzmán fuera detenido. Fue la Marina y fue México, el gobierno mexicano quien hizo este operativo, y eso tampoco, reitero, hay que regatearnos. Somos opositores al gobierno de Peña Nieto, somos críticos, pero también no podemos dejar de reconocer cuando algo sucede bien. ¿Perdón? Meritorio, es un hecho meritorio, importante, pero repito, insuficiente. No es cortina de humo. Pues mira, es correcto que en México se detengan a los líderes delincuenciales, a los de los cárteles criminales. Falta que se detengan a los líderes delincuenciales de cuello blanco. En el campo de la economía y en el campo de la política, que hay muchos. Hay delincuencia organizada criminal, pero también hay delincuencia organizada en el campo de la economía, de la empresa. Hay delincuencia organizada en el campo de la política, de los políticos, de los que gobiernan este país. Hay distintos tipos de delincuencia organizada y hay que enfrentar a todos, combatir a todos. ¿Quiénes de cuello blanco? Pues los que han hecho negocios al amparo del poder público, los que protegen a los delincuentes, los que lavan dinero a los políticos. No puedo dar nombres, no me pidan nombres, pero evidentemente que el saqueo del país ha engrosado cuentas bancarias que están fuera de la nación. El apoyo de políticos a los delincuentes, como ya dije, han fortalecido economías regionales. El gobierno sabe quiénes son, dónde están. Hay capacidad de los órganos de inteligencia para ubicar dónde se mueven, con quién operan, pero falta voluntad, decisión política del gobierno para ir también en esos frentes. Muchas gracias, profesor Carlos Sotelo García, de la Comisión Política Nacional del PRD y precandidato a la presidencia nacional del partido.